traicionada por mi marido y mi propia familia. Cómo mi venganza dejó a todos en shock. Nunca imaginé que la peor pesadilla que podría ocurrir en mi vida sería precisamente algo que jamás habría podido prever. Fui traicionada, pero no solo por mi marido. Fui traicionada por mi propia familia. Viví toda mi vida creyendo en una cosa, que la confianza es lo que realmente importa en una relación. Siempre supe que lo que había construido con Carlos era más que una historia de amor. Sentía que teníamos una base sólida, construida con los años, con nuestro amor, nuestras luchas, nuestras victorias y, por supuesto, con nuestra hija, Isabel, que era el centro de nuestro mundo. Antes de seguir con esta historia, quiero saber, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Déjame un comentario abajo para contarme de dónde estás siguiendo este viaje. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ninguna historia de superación y emoción. Soy Beatriz y esta es mi historia. Pero la verdad es que por mucho que me haya esforzado para crear esa imagen de estabilidad y perfección, la realidad era muy diferente. Lo que yo pensaba que era mi vida, la vida que compartía con Carlos y mi hermana Lucía, no era más que una ilusión. Era una tarde de domingo, igual a tantas otras, cuando mi mundo se derrumbó. Estaba en casa, en el salón, tranquila, viendo una película, mientras Lucía preparaba la cena en la cocina. Carlos, como siempre, salió temprano para una reunión, una excusa común que nunca cuestionaba. Confiaba en él, tal vez demasiado. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi móvil vibró. Era un mensaje de texto de Carlos que había llegado a mi teléfono. Sabía que él estaba en una reunión, por lo que me extrañó la hora. Pero lo que no sabía era que con una sola mirada, la verdad desnuda y cruda comenzaría a revelarse. Era un mensaje de Carlos para Lucía. Y lo único que pude ver en esa pantalla bloqueada fue una frase que hasta hoy resuena en mi mente. Te echo de menos. Encuéntrame en mi oficina mañana a las 14. Mi corazón se detuvo. Algo dentro de mí gritó, y la sangre pareció congelarse en mis venas. No pude procesar esas palabras. Carlos, mi marido, con quien había compartido 15 años, estaba hablando con Lucía, mi hermana, con una intimidad que no tenía sentido. ¿Qué significaba esto? Una sensación helada se apoderó de mí. Mi cuerpo estaba tenso, pero me obligué a respirar, a racionalizar lo que estaba pasando. Pero la verdad comenzaba a infiltrarse y una sensación avasalladora de pavor me consumía. ¿Lucía y Carlos? Eso no podía ser real. Estaba imaginando cosas. Me forcé a ignorar lo que acababa de ver. Pero como un fantasma, esa frase flotaba en el aire. No sabía qué hacer, pero la verdad era que no podía controlar más la rabia ni la ansiedad que se extendían por mi pecho. Quería convencerme de que era un error, pero una fuerza interna, una sensación de certeza, me decía que eso solo era el principio. Lucía estaba en la cocina, distraída, removiendo algo en la olla, cantando alguna canción. Nada parecía fuera de lo común, pero sabía que ya no tenía control de nada. La curiosidad fue más fuerte que yo. No debía hacer esto, pero la necesidad de respuestas fue aún más poderosa. Me levanté, temblando, y tomé el teléfono de Lucía que estaba sobre el sofá. Sabía su contraseña de memoria, como si fuera parte de mí. 1989, el año en que nació. La pantalla se desbloqueó al instante. En ese momento, el mundo comenzó a desmoronarse. El primer mensaje que vi me dejó sin alto. Lucía y Carlos no solo se enviaban mensajes como amigos,
Las palabras eran cariñosas, íntimas, llenas de promesas y secretos. Leía todo eso con los ojos empañados por las lágrimas que comenzaban a formarse. Cada mensaje, cada frase era una puñalada, una cuchillada que cortaba profundo. Ellos estaban juntos, no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Carlos le decía a Lucía que ella era todo lo que él realmente quería, que yo solo era una conveniencia. Le hablaba de ella con una ternura que nunca había oído, y lo peor de todo, Lucía correspondía a cada palabra con un cariño disfrazado de amor. Es tan predecible, tan segura, mereces mucho más que esto, decía Lucía. Esas palabras me golpearon con fuerza, y solo podía pensar en cómo pude haber sido tan ciega. ¿Cómo Carlos y Lucía pudieron engañarme tanto tiempo? Ellos estaban juntos, planeando la mejor forma de dejarme de lado, como si fuera solo una pieza desechable en sus vidas. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lo que estaba viendo no solo era la traición de Carlos, sino algo mucho más profundo. Estaba siendo traicionada por mi propia hermana, el único ser humano en quien confiaba más que en cualquier otra persona. El lazo de sangre, la relación más pura que pensaba que existía, estaba rota y no sabía qué hacer con ello. Mis manos comenzaron a temblar y el teléfono de Lucía se deslizó hacia el suelo. Estaba paralizada. No sabía si debía correr tras Lucía o enfrentarla ahí mismo, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacer nada de inmediato, que debía mantener el control, y el dolor se mezclaba con rabia y una sed inexplicable de justicia. Respiré profundamente. Intenté recomponerme y me levanté del suelo. El tiempo parecía haberse detenido. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en la persona que debía ser mi mayor aliada, mi hermana. Mientras Lucía seguía en la cocina, distraída, con su voz suave cantando algo que ya no escuchaba, miré al espejo del baño. La mujer que me miraba ya no era la misma. Ya no era una mujer enamorada, segura en su matrimonio, rodeada por la confianza de la familia. Estaba frente a una mujer que acababa de descubrir que su vida era una lisión. Respiré hondo, intenté controlar las lágrimas, pero el dolor que sentí era tan grande que lo único que podía pensar era, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Qué hago ahora? Sabía que algo tenía que hacer. No podía ser débil, no podía ser sumisa, no iba a permitir que eso me destruyera. Algo dentro de mí, más fuerte que cualquier dolor, me dijo, la venganza es lo que me dará la fuerza que necesito para seguir adelante. Ahora era hora de actuar. En ese momento, sentí que todo lo que había vivido hasta entonces era solo el prólogo de lo que vendría. Mi vida había dado un giro inesperado y estaba decidida a tomar las riendas. Pero lo que más me preocupaba ahora era cómo enfrentaría a Carlos y a Lucía. Había visto sus traiciones, pero aún no sabía cómo reaccionarían cuando todo se revelara. La única certeza que tenía era que mi venganza sería más que solo justicia. Sería el primer paso hacia mi nueva vida, la que finalmente controlaría yo. Cuando la verdad finalmente se revela, no hay vuelta atrás. Ya había visto los mensajes, leído cada palabra que Carlos y Lucía habían intercambiado, y ahora nada parecía tener sentido. La vida que conocía se desmoronaba en pedazos, y yo estaba sola, perdida en un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Pero lo que más me dolía no era solo la traición, el dolor de ver a mi hermana, aquella persona con la que crecí, compartiendo secretos y promesas con Carlos, alguien que consideraba mi compañero de vida. Era una herida mucho más profunda. Miraba a la mujer en el espejo y ya no reconocía quién era. El reflejo de una mujer que, en un solo día, había perdido todo lo que creía seguro.
Fui al baño, aún en shock, y me miré durante unos minutos. Estaba allí, sola, tratando de procesar la verdad que me aplastaba. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Era como si mi mundo se hubiera dado vuelta, como si me hubieran arrancado de un sueño perfecto y me hubieran tirado a una realidad brutal. Pero a mirar a esa mujer en el espejo, algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor estaba allí, sin duda, pero también había algo más, una fuerza silenciosa, una sensación de claridad, como si algo dentro de mí estuviera comenzando a resurgir. No puedo ser débil, no puedo ser la víctima. Esas palabras resonaban en mi mente como un mantra. Sabía que no podía dejar que ese dolor me consumiera. Había perdido algo muy valioso, pero no perdería a mí misma. No después de todo lo que había construido. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero algo dentro de mí me decía que la única manera de lidiar con esto era tomar el control de la situación. Si Carlos y Lucía pensaban que podían destruirme, estaban muy equivocados. Con estas ideas en mi cabeza, comencé a pensar en cómo podría revertir esta situación. Antes que nada, necesitaba entender completamente lo que estaba sucediendo. Necesitaba pruebas. Pruebas que Carlos y Lucía no imaginaban que iba a buscar, pero que me darían la ventaja necesaria para dar el primer paso en mi venganza. Era como si una parte de mí, aquella que estaba perdida, se hubiera despertado. Me levanté y fui al despacho de Carlos, decidida a encontrar más pistas sobre lo que estaba pasando. Cuando entré en la habitación, sentí una oleada de tensión y malestar, como si el propio ambiente estuviera cargado de mentiras y secretos. Sabía que estaba pisando un terreno prohibido, pero también sabía que no podía evitar más la verdad. El despacho de Carlos siempre había sido muy ordenado, pero hoy todo parecía diferente. Cada cosa parecía estar colocada estratégicamente, como si él supiera que algo estaba por ocurrir. Miré alrededor y comencé a registrar, un poco dudosa, pero con la determinación de quien ya no podía seguir escondiéndose de la verdad. Fue entonces cuando encontré algo que no esperaba. Dentro de un cajón de archivos, detrás de una pila de papeles, había una caja pequeña y discreta. Cuando la abrí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el tipo de cosa que Carlos normalmente escondería. Dentro de la caja había un diario. No un diario cualquiera, sino el diario de Carlos, lleno de palabras que jamás imaginé que podría escribir. Al principio dudé, sabía que eso podría herirme aún más, pero al mismo tiempo la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier temor. Comencé hojeando las páginas y lo que encontré me dejó sin palabras. Carlos no solo me estaba engañando con Lucía. Tenía planes. Escribía, con una frialdad perturbadora, sobre cómo me dejaría gradualmente, sin que yo lo notara, para quedarse con Lucía. Escribía sobre nuestra hija, sobre el matrimonio, sobre cómo se sentía atrapado, y sobre Lucía. Describía los encuentros secretos que ambos tenían y cómo se sentía más vivo con ella que jamás se sintió conmigo. Lo que más me dolía era ver que él lo había planeado todo durante tanto tiempo, mientras yo estaba completamente ciega. Ya no podía respirar. Mis manos comenzaron a temblar y casi dejé caer el diario, pero seguí. No pude parar. Necesitaba entender el alcance de la mentira. El diario estaba lleno de detalles sobre su relación, sus viajes, las conversaciones secretas y algo que me impactó más que todo. Carlos hablaba sobre el momento en que me contaría la verdad. Pero no le preocupaba el dolor que eso me causaría. Lo que le importaba era hacer que la transición fuera suave. Quería que aceptara la traición, como si fuera solo una fase más en nuestra vida. La rabia creció dentro de mí como un fuego incontrolable. Sabía que me había engañado, pero ver eso escrito con tanta frialdad, con tanta indiferencia, fue como un golpe directo al corazón. Lucía, mi hermana, mi confidente, mi mejor amiga. Ella no solo era una cómplice, había sido parte de un plan, de algo mucho más grande de lo que imaginaba.
Cerré el diario y lo volví a poner en la caja, pero el dolor seguía ardiendo dentro de mí. No sabía qué hacer con esa información, pero sabía que ahora era mía. Era la llave para la venganza, para la justicia que tanto buscaba. Era hora de tomar las riendas de la situación. Ya no sería más la mujer que se quedaba en silencio. Ya no sería más la mujer que tragaba el dolor sin cuestionar. Carlos y Lucía estaban a punto de ver a la verdadera Beatriz, la mujer que ahora tenía el poder de decidir el rumbo de su propia historia. Sabía que el próximo paso sería difícil, pero estaba lista. Necesitaba encontrar a Carlos. Él no sabía lo que estaba por ocurrir, pero yo sí lo sabía. Sabía que mi vida comenzaría a cambiar a partir de ese momento. «Necesitamos hablar», le dije a Carlos cuando finalmente lo encontré. Mis palabras fueron calmadas, pero dentro de mí, el huracán estaba a punto de estallar. Él no tenía ni idea de lo que estaba por venir, pero yo lo sabía, y eso me daba fuerza. El instante en que me enfrenté a Carlos fue el que me cambió por completo. Era como si el tiempo se detuviera en ese preciso momento. Las palabras de la confrontación aún resonaban en mi mente. Sabía que no podía dar marcha atrás, que ya nada de lo que él pudiera decir me iba a convencer. Las mentiras de Carlos y Lucía se desmoronaban como castillos de Aviena, y yo, ahora más que nunca, estaba determinada a recuperar mi vida. El día que siguió a mi descubrimiento estuvo cargado de un peso que no sabía si podría soportar. Cada paso, cada respiración parecía más difícil que el anterior, como si el mundo se hubiera detenido y yo estuviera congelada, sin saber qué hacer con todas las piezas que ahora se esparcían delante de mí. Pero algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a transformarse en algo más fuerte. Algo que me decía que ya no era la misma mujer que se sentía impotente, desamparada. Había sido engañada durante tanto tiempo que ahora, al mirar la verdad de frente, sentía como si fuera una persona nueva, una mujer con un propósito. El diario de Carlos me había dado el poder de la verdad y con ello la fuerza para tomar acción. Ya no quería seguir escondiéndome. Mi venganza no sería impulsiva, no sería precipitada, pero sí sería calculada, fría e inteligente. Quería que Carlos y Lucía vieran que no podrían tratarme de esa forma sin pagar el precio. Cuando Carlos entró por la puerta esa noche, ya sabía lo que tenía que hacer. Estaba con esa sonrisa de siempre, la sonrisa en la que ya no podía creer, que me parecía tan falsa como sus promesas. «Hola, Bea, ¿cómo te fue hoy?», preguntó, tratando de hacer como si todo estuviera bien, intentando mantener la fachada, sin saber que las cortinas de la mentira ya se habían caído. Lo miré con una calma que apenas reconocí en mí misma. Estaba a punto de destruir todo lo que él pensaba que era seguro, y yo estaba más lista que nunca. «Carlos, necesitamos hablar». Mi voz fue firme, sin un ápice de duda. Vi el susto en sus ojos, la mirada nerviosa tratando de leer mis intenciones. Se acercó, se sentó a mi lado e intentó tocarme, pero lo aparté. Ya no había espacio para caricias falsas, no ahora. «Bea, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿No estás bien?», dijo, pero ya había un temblor en su voz que no pasaba desapercibido. Sabía lo que intentaba hacer, quería manipular la situación, quería que me sintiera culpable por algo que no había hecho, pero ahora quien estaba al mando era yo. «Sé todo, Carlos». Esas palabras salieron de mis labios con una naturalidad que me sorprendió. Nunca imaginé que tendría la fuerza para decirlas, pero allí estaba yo, mirándolo, y ya no veía al hombre que amaba, veía a un mentiroso, a un hombre sin honor. Él se puso pálido y su expresión cambió rápidamente de desdén a puro pánico. No sabía cómo reaccionar. Intentó encontrar una excusa, una mentira nueva, pero yo sabía que ya no había espacio para sus palabras vacías. «¿Qué sabes, Bea? ¿Qué estás diciendo?». Intentó mantener la calma, pero su voz sonaba más baja, llena de dudas. No le dejé espacio para recuperarse. Me levanté de la silla, tomé el diario de Carlos y lo puse sobre la mesa entre nosotros.
Él miró el diario como si fuera un fantasma, sus ojos se agrandaron y una expresión de puro miedo invadió su rostro. No necesitaba decir nada más. Él sabía que el juego ya estaba perdido. Leí tu diario, Carlos. Sé lo de Lucía. Sé que estaban planeando dejarme para estar con ella. Sé cada palabra, cada encuentro, cada mentira que me contaste mientras estabas en los brazos de mi propia hermana. Él se encogió en la silla, tratando de comprender lo que estaba pasando. Movió la cabeza, tratando de negar, pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya estaban dichas y la verdad, desnuda y cruda, estaba sobre la mesa. Vean, no entiendes. Yo nunca quise que sufrieras. Eres una mujer maravillosa. Todo esto pasó de una manera que no supe controlar. Intentó justificarse, pero sus palabras eran como un borroso manto de excusas, sin sentido. Estaba en pánico y yo podía sentirlo. No, Carlos. Entiendo perfectamente. Te cansaste de mí. Fui la esposa que usaste, pero Lucía fue la mujer con la que te enamoraste. Y ahora crees que puedes salirte con la tuya. Le dije, mi voz se volvía más fuerte, más firme, la rabia comenzaba a tomar forma dentro de mí. El dolor estaba allí, pero ya no tenía poder sobre mí. Vea, por favor, no es lo que piensas. Yo nunca quise hacerte daño. Yo pensé que podía manejarlo. Continuaba, pero sus palabras eran vacías. Sabía que solo intentaba justificarse, huir de la responsabilidad. Y ya no iba a permitir que tuviera el control de la situación. Lo interrumpí. Basta. No hay espacio para más excusas, Carlos. Lo que hiciste no tiene perdón. Y ahora vas a contárselo todo a Lucía. Le vas a decir que sé todo. Ya no voy a ser la mujer que se queda callada. Voy a ser la mujer que toma el control. Él balbuceaba palabras sin sentido, pero algo dentro de mí me decía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él me usó, él me traicionó, y ahora era mi turno de mostrarle que la Bea que conoció, esa mujer sumisa y callada, ya no existía. Ahora yo era una mujer que sabía lo que quería y estaba dispuesta a luchar por ello. Ahora, Carlos, continué mi voz fría y calculada. Vas a pagar por lo que hiciste, no como tú crees. No de la forma que imaginas. Me vas a ver salir de esto más fuerte que nunca, y serás tú quien tendrá que arrepentirse. Me di la vuelta para salir, y lo último que vi fue a Carlos allí, sentado, derrotado, con la cabeza agachada. Sabía que todo había cambiado. Yo sabía que no estaba preparado para lo que vendría. Y lo más importante, él sabía que el control ahora estaba en mis manos. Mientras salía de la habitación, sentí una mezcla extraña de liberación y determinación. No solo era el peso de la traición lo que me había impulsado a actuar, sino la sensación de que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi vida. Carlos y Lucía pensaban que podían destruirme, pero no sabían lo que significaba enfrentarse a una mujer que había tocado fondo y había decidido levantarse. Ahora, lo que me quedaba por hacer era asegurarme de que no se salieran con la suya. Cuando todo comienza a desmoronarse, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Lo que ocurrió entre Carlos y Lucía fue más que una traición. Fue una violación de todo lo que creía que era verdad, de todo lo que había construido con tanto amor y dedicación. Ellos pensaron que podían engañarme, dejarme de lado sin que me diera cuenta. Pero lo que no contaban era que yo tenía algo más poderoso que ellos, la verdad. Después de enfrentarme a Carlos, con su diario en mis manos y la verdad finalmente expuesta, sabía que estaba más cerca que nunca de recuperar mi vida. Pero aún había una pieza fundamental para que la justicia fuera completa. Lucía, mi hermana, mi confidente, la mujer que más amaba y en la que más confiaba en todo el mundo. No sabía qué esperar de ella. ¿Cómo alguien puede traicionar a su propia sangre? ¿Cómo alguien puede llegar tan lejos con mentiras y engaños, sabiendo lo mucho que eso puede destruir? No tenía respuestas, pero sabía que necesitaba enfrentar a Lucía cara a cara. Necesitaba que ella viera la verdad, que entendiera lo que había hecho, y más que eso, necesitaba recuperar mi dignidad y el control de mi vida. La tarde estaba cayendo cuando Lucía llegó a casa. Le invité a una conversación, lo que probablemente la tomó por sorpresa. Sabía que algo no estaba bien, pero tal vez no imaginaba lo mucho que ya sabía.
Lo que no sabía era que yo estaba lista para confrontarla con la misma determinación con la que enfrenté a Carlos. «Hola, Bea. ¿Me llamaste?» La voz de Lucía sonaba tranquila, pero sus ojos estaban nerviosos. Sabía que ella podía sentir la tensión en el aire, pero aún intentaba mantener la fachada, como si nada hubiera pasado. Pero lo que no contaban era que yo tenía algo más poderoso que ellos: la verdad. Después de enfrentarme a Carlos, con su diario en mis manos y la verdad finalmente expuesta, sabía que estaba más cerca que nunca de recuperar mi vida. Pero aún había una pieza fundamental para que la justicia fuera completa: Lucía, mi hermana, mi confidente, la mujer que más amaba y en la que más confiaba en todo el mundo. No sabía qué esperar de ella. ¿Cómo alguien puede traicionar a su propia sangre? ¿Cómo alguien puede llegar tan lejos con mentiras y engaños, sabiendo lo mucho que eso puede destruir? No tenía respuestas, pero sabía que necesitaba enfrentar a Lucía cara a cara. Necesitaba que ella viera la verdad, que entendiera lo que había hecho, y más que eso, necesitaba recuperar mi dignidad y el control de mi vida. La tarde estaba cayendo cuando Lucía llegó a casa. La invité a una conversación, lo que probablemente la tomó por sorpresa. Sabía que algo no estaba bien, pero tal vez no imaginaba lo mucho que ya sabía. Lo que no sabía era que yo estaba lista para confrontarla con la misma determinación con la que enfrenté a Carlos. «Hola, Bea. ¿Me llamaste?» La voz de Lucía sonaba tranquila, pero sus ojos estaban nerviosos. Sabía que ella podía sentir la tensión en el aire, pero aún intentaba mantener la fachada, como si nada hubiera pasado. «Sí, Lucía. Necesitamos hablar», le dije en mi voz firme, sin vacilación. Ya no era la misma mujer perdida, sin saber qué hacer. Ahora era alguien diferente, una mujer con poder, una mujer con control. Ella me miró con una mezcla de duda y miedo. Podía ver que intentaba procesar las palabras que acababa de decir, como si aún pensara que podría darle la espalda a la situación. Pero ya no podía. No más. «Vea qué ha pasado. Sé que estás molesta, pero...» Lucía intentó hablar, pero la interrumpí. «No hay excusas, Lucía. Sé todo. Sé de ti, Carlos. Leí su diario. Sé que estaban planeando dejarme para estar juntos. Tú, mi hermana, la persona en la que más confiaba. Me traicionaste. Y no solo eso, me usaste. Fui la tonta mientras tú vivías tu vida de mentiras. ¿Cómo pudiste?» Sentí que mi garganta se apretaba. Pero no paré. No podía darme el lujo de mostrar debilidad ahora. Necesitaba que ella entendiera la magnitud de lo que había hecho, no solo conmigo, sino con ella misma. Lucía tragó saliva y por un momento parecía que las palabras le fallarían. Pero entonces habló. Su voz ahora tensa, llena de vergüenza. «Vea, yo no sabía cómo contártelo. Me involucré con Carlos y cuando todo empezó no sabía cómo salir. Nunca quise hacerte daño, solo quería ser feliz». Esas palabras me hirieron más de lo que esperaba. Lo que decía no tenía sentido y ella lo sabía. Sabía que había tomado una decisión consciente, una decisión de traicionarme, de destruir nuestra familia, de destruir nuestra confianza. Estaba tratando de justificarse, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. «Solo quería ser feliz, Lucía. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? Pasé toda mi vida creyendo que estabas a mi lado, que éramos inseparables, que éramos familia. Fuiste la persona con la que compartí mis mayores secretos, mis alegrías y mis dolores. Y fue contigo con quien Carlos hizo lo que hizo. ¿Cómo puedes hablar de felicidad después de todo lo que me hiciste pasar?» Dejé que la rabia saliera, pero también había una tristeza profunda. «Lo sé, Bea, lo sé que me equivoqué. Yo no sabía cómo contártelo. Me involucré con Carlos y cuando todo empezó no sabía cómo salir. Nunca quise hacerte daño. Solo quería ser feliz». Su respuesta me hizo sentir una mezcla de compasión y asco. ¿Cómo alguien puede ser tan egoísta, tan ciega al punto de sacrificar una relación de toda una vida por un momento de placer fugaz? La miré por un largo rato dejando que el silencio nos envolviera. Sus palabras no cambiaban el hecho de que estaba siendo destruida por quien más confiaba. Y ahora necesitaba que ella viera la realidad de lo que había hecho. «Espero que entiendas, Lucía, que nada de lo que digas o hagas cambiará lo que sucedió.
Puedes intentar disculparte, justificar tus acciones, pero ya no puedes borrar lo que hiciste. Ya no puedes borrar el dolor que me causaste. Ella permanecía en silencio, como si las palabras no fueran suficientes para arreglar lo que había pasado. Yo también sabía que nada de lo que dijera podría devolverme lo que había perdido. Pero una cosa sí sabía. Ya no seré la misma persona. Nunca te perdonaré por esto, Lucía. No sé si alguna vez podré confiar en ti nuevamente y eso, lamentablemente, es algo con lo que vas a tener que vivir. Lo que hiciste destruyó nuestra relación y más que eso, destruyó a la mujer que eras. Ahora tendrás que lidiar con eso, porque la Bea que conociste, la mujer que confiaba en ti, ya no existe. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayendo, pero lo que sentía ya no era compasión. Era algo más fuerte. El dolor de la traición ahora se transformaba en una fuerza interior, una fuerza que usaría para reconstruir mi vida. Ya no soy más la víctima, Lucía. Soy la mujer que va a recuperar todo lo que es mío. Y tú, Carlos, y todos los que intentaron derribarme, lo verán, porque ahora soy yo quien controla el juego. Al mirar a Lucía, vi una persona rota. Sabía que de alguna forma ella también estaba pagando el precio de su traición. Y aunque el dolor seguía latente, una parte de mí sentía que todo lo que había pasado había sido necesario. Necesitaba enfrentar esa verdad, necesitaría vivir con las consecuencias, pero ahora lo más importante era que yo estaba tomando el control de mi vida. La Bea que dejó que las cosas sucedieran ya no existía. El dolor de la traición nunca desaparece completamente. Yo lo sabía. No importaba cuántas veces intentara seguir adelante o cuántas veces intentara convencerme de que estaba curada. La verdad es que el vacío causado por el dolor de la traición es profundo y el tiempo es lo único que puede mitigarlo, pero no borrarlo por completo. Lo que la vida me enseñó, sin embargo, es que la verdadera sanación no está en olvidar, sino en usar ese dolor como combustible para algo más grande. Después del enfrentamiento con Carlos y Lucía, sabía que mi vida nunca sería la misma. Ellos pensaron que podrían destruirme, hacerme sentir pequeña e insignificante. Pero la mujer que salió de esa batalla no tenía nada que ver con la mujer que había entrado. Estaba más fuerte, más consciente de mi poder, más segura de mí misma. Y fue en esa transformación que encontré la clave para mi propia libertad. Sin embargo, había algo que sabía. No podía guardar esta nueva fuerza solo para mí. Sabía que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres, mujeres como yo, que habían sido traicionadas, humilladas y desilusionadas, pero que tenían el poder de levantarse, reconstruirse y seguir adelante, más fuertes que nunca. Quería mostrarles que sí, ellas también podían reinventarse, que podían recuperar su autoestima y confianza en sí mismas, sin importar lo que hubieran pasado. Fue entonces cuando nació mi proyecto. Un proyecto que comenzó con un simple deseo: ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza interior y superar los dolores que la vida les había impuesto. Mariana, mi amiga de toda la vida, fue quien me impulsó a convertir esta idea en algo real. Ella fue mi ancla durante el periodo más difícil de mi vida. Fue ella quien me ayudó a ver mi propia fuerza y me recordó que tenía algo que ofrecer al mundo. Bea, no sabes, pero tu experiencia puede ser exactamente lo que otra mujer necesita para levantarse. Has pasado por tanto y ahora tienes la oportunidad de ser la voz de tantas que se sienten perdidas, como tú estabas. Y fue así como comenzamos a planear. Creamos una página en redes sociales donde las mujeres podrían compartir sus historias de forma anónima si lo deseaban. El enfoque era dar un espacio seguro para que expresaran sus emociones, sus experiencias y sus dolores, pero también para que encontraran la fuerza para seguir adelante. Cada mensaje de apoyo, cada comentario de aliento se convirtió en una piedra en los cimientos que estábamos construyendo.
Nuestro primer encuentro fue modesto, pero lleno de emociones e intercambio de historias. Las mujeres que llegaron eran de todas las edades y de diferentes caminos de vida. Algunas habían sido traicionadas, otras habían sido víctimas de relaciones abusivas, pero todas tenían algo en común: buscaban recuperación. Fue durante ese primer encuentro que me di cuenta de la magnitud de lo que comenzaba a suceder. Ver a esas mujeres comenzando a hablar sobre sus experiencias fue algo tan poderoso que supe que ya no podía dar marcha atrás. Se estaban abriendo. Finalmente estaban hablando sobre lo que tanto las había lastimado y, más importante aún, estaban encontrando fuerza unas en otras. En ese momento me di cuenta del impacto real que mi historia podía tener. Ya no era solo una mujer que había sufrido, ahora era una líder. Podía ayudar a otras a superar sus propias batallas basándome en las lecciones que yo misma había aprendido. Fue entonces cuando decidimos lanzar un programa de apoyo psicológico que ofrecería sesiones de terapia para mujeres que necesitaban ayuda especializada para superar los traumas de la traición y el dolor emocional. La idea era simple: ayudar a las mujeres a reconstruir su autoestima, redescubrir su independencia emocional y reconstruir sus vidas de una manera más alineada con quienes realmente eran, sin el peso de las mentiras y las traiciones. Sabía que no sería fácil, pero cada mujer que se inscribía, cada mensaje que recibíamos, era una confirmación de que lo que estábamos haciendo era necesario. A medida que el proyecto crecía, otras mujeres comenzaron a unírsenos. Algunas eran voluntarias, otras eran mentoras que habían pasado por experiencias similares y querían compartir sus jornadas de recuperación. Las escuchaba y cada historia que oía me fortalecía aún más. Cada historia de superación era una prueba de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Yo, que un día pensé que sería incapaz de seguir adelante, ahora estaba ayudando a mujeres a levantarse. Estaba enseñándoles lo que había aprendido. No importa cuánto la vida nos derribe, lo importante es nuestra capacidad para levantarnos y reinventarnos. Pero, a pesar de todo esto, una parte de mí aún sentía que había algo que faltaba. Sabía que el amor era una parte esencial del camino, pero no el amor romántico. El verdadero amor estaba en nosotras mismas. El verdadero amor era creer en nosotras mismas, reconocer nuestra propia fuerza. Fue en ese momento de reflexión que conocí a Rafael, un hombre que entró en mi vida de una manera tranquila, sin prisas, sin expectativas. Era un hombre sencillo, con una energía calmada y respetuosa. Al principio estaba escéptica, pero a medida que nos conocimos, me di cuenta de que él representaba algo nuevo para mí. Me mostró que el verdadero amor no era sobre ser rescatado, sino sobre crecer juntos. Nunca intentó curarme ni hacerme olvidar el pasado. Simplemente me amaba tal como era. Y eso, más que cualquier otra cosa, me enseñó que el verdadero amor es sobre respetar y apoyar el crecimiento del otro. Ahora estaba entera nuevamente, no porque hubiera encontrado a alguien para llenar el vacío, sino porque yo misma había aprendido a llenarlo. Me había reconstruido y ahora tenía un propósito: ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Miré el proyecto, la comunidad que habíamos creado, y supe que nuestra misión apenas comenzaba. Había superado mi dolor, transformado mi rabia en fuerza, y ahora estaba ayudando a otras a hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo te levantaste? Quiero saber tu historia. Déjame tu comentario abajo. Juntas podemos transformar nuestro dolor en poder. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y comparte esta historia con otras mujeres que puedan necesitar escuchar estas palabras. Yo soy Bea y este es mi viaje. El viaje de una mujer que no se permitió ser vencida. A medida que nuestra comunidad crecía, me di cuenta de que no solo estaba ayudando a otras mujeres, sino que también me estaba ayudando a mí misma. Compartir nuestras historias, nuestras luchas, nuestras victorias,
nos conectaba de una manera única, y fue ahí, en esos momentos compartidos, donde encontré la paz definitiva. Ya no había necesidad de buscar la validación de nadie más. La fuerza que buscaba siempre estuvo dentro de mí. Ahora era mi turno de ser la luz que muchas necesitaban para encontrar su propio camino.